Soy Jesús Palomares. En esta ocasión voy a hablarles sobre qué es el análisis del sitio y cuáles son los aspectos mínimos que debemos revisar para desarrollarlo, de tal modo que podamos contar con una metodología básica de referencia para la investigación de nuestros proyectos urbano-arquitectónicos. Empezaremos diciendo que el análisis del sitio es una evaluación profunda y reflexiva sobre las diferentes condicionantes o variables que caracterizan el entorno en el que se pretende intervenir. A partir del análisis del sitio es posible establecer un diagnóstico que nos permita tomar decisiones fundamentadas, logrando que la arquitectura se integre a su contexto, favoreciendo su habitabilidad, sostenibilidad, factibilidad e inclusión. De manera general, podemos señalar que existen 7 puntos claves a desarrollar en el análisis del sitio, los cuales son generalidades del predio, aspectos físico-naturales, aspectos urbanos, aspectos sociales, aspectos histórico-culturales y políticos, aspectos normativos y finalmente diagnóstico y conclusiones. Veamos en qué consiste cada uno de estos puntos y cuáles son las variables mínimas a analizar. En el caso del primer apartado, generalidades del predio, se deberán describir las características generales y particulares del terreno en el que se pretende hacer la intervención arquitectónica. Para ello, se requiere de un levantamiento detallado, preferentemente in situ, aunque en ocasiones, debido a las limitaciones o restricciones al acceso de los predios, principalmente cuando se trata de ejercicios académicos, se puede optar por utilizar algunas herramientas digitales como Google Earth o bien registros o documentos oficiales que contengan las poligonales y dimensiones del predio. Las variables mínimas a analizar en este apartado son ubicación del predio, poligonal, dimensiones y superficie, orientación, colindancias, topografía, accesos, vialidades, mobiliario urbano e infraestructura inmediata al predio, elementos naturales, visuales y el uso de suelo. En este apartado es recomendable desarrollar un registro fotográfico que permita representar las condiciones y elementos más relevantes del predio y que podrían condicionar el diseño del objeto. Para ello, se puede hacer una referencia de todas las imágenes mediante un plano o croquis donde se indique la ubicación y dirección desde donde se capturó la fotografía. Esto ayudará a comprender mejor la información que se documente. El siguiente punto son los aspectos físico-naturales. Aquí se deberá revisar y analizar las condiciones climáticas, geográficas y ecológicas del entorno, poniendo especial atención en aquellas variables que afectan de manera directa el diseño y la ejecución del objeto, lo que dará como resultado una propuesta más sostenible e integrada al sitio. El contexto físico-natural influye de manera importante en el diseño del objeto. Por ello, en este apartado, debemos abordar como mínimo las variables de clima, precipitación pluvial, humedad relativa, vientos dominantes, asoleamiento, topografía, hidrografía, tipo de suelo, vegetación y fauna. También es importante identificar y evaluar los riesgos naturales potenciales como inundaciones, sismos, deslizamientos de tierra o incendios forestales. El entender las condiciones físico-naturales nos permitirá establecer las estrategias de diseño más adecuadas a partir de la correcta selección de materiales que sean resistentes y acordes a las condiciones climáticas. También nos permitirá prever medidas de confort en los espacios interiores a través de criterios de ventilación adecuados, lo que influirá en el desarrollo de propuestas más eficientes. En lo referente a los aspectos urbanos, se deberá de analizar la forma en la que el predio se relaciona con la estructura urbana existente y cómo las dinámicas de la ciudad influyen en el diseño, funcionamiento y viabilidad del objeto arquitectónico. Este apartado permite comprender el papel que desempeñará la intervención dentro de la ciudad y su capacidad para integrarse a los sistemas urbanos que la rodean. La ciudad funciona como un sistema complejo compuesto por elementos físicos, funcionales y ambientales que condicionan la manera en la que las personas utilizan y experimentan los espacios. Por ello,
es fundamental identificar las características urbanas del entorno inmediato al predio. Las variables mínimas a desarrollar en este apartado son estructura urbana, servicios, equipamiento, espacios públicos y áreas verdes, usos de suelo predominantes, densidad poblacional, vialidades, congestionamiento vial, puntos de conflicto, sección de calles, imagen urbana, mobiliario urbano, transportes y legibilidad. Es importante analizar la manera en la que los usuarios acceden al sitio, los tiempos de traslado, la disponibilidad de servicios públicos y la relación del predio con los principales elementos de referencia de la ciudad. El abordar los aspectos urbanos permitirá identificar oportunidades y limitaciones para el proyecto, favoreciendo una mejor integración con la dinámica urbana existente y contribuyendo a desarrollar ordenadamente el entorno. En cuanto a los aspectos sociales, se deberá de estudiar a la población que habita, utiliza o interactúa dentro del espacio donde se pretende intervenir. La arquitectura no solo se diseña para responder a condiciones físicas o técnicas, sino principalmente para satisfacer necesidades humanas, por lo que resulta indispensable comprender las características sociales de los usuarios. Este análisis permite identificar problemáticas, necesidades, hábitos y formas de apropiación del espacio que deberán ser consideradas durante el proceso de diseño. Las variables mínimas a analizar en este apartado son características demográficas de la población, dentro de las que se ubican la distribución por edad y género, nivel educativo, actividades económicas predominantes, nivel socioeconómico y estilo de vida. También es importante estudiar las dinámicas sociales en el espacio público. Aquí podemos revisar los tipos de usuario, los tipos de actividades, su duración, los tipos de apropiación, el deterioro espacial y la percepción de seguridad. De igual manera, es necesario analizar los patrones de movilidad, la participación comunitaria y los problemas sociales relevantes. Para obtener esta información, se pueden utilizar censos de población, encuestas, entrevistas, observaciones directas, estudios estadísticos o información proporcionada por organismos gubernamentales. Comprender las características sociales del contexto permitirá desarrollar propuestas más incluyentes, funcionales y sensibles a las necesidades de la comunidad, favoreciendo la apropiación y permanencia del proyecto en el tiempo. En lo referente a los aspectos histórico-culturales, estos tienen como objetivo comprender los procesos de transformación que han dado forma al territorio y que influyen en la identidad del lugar. En todo contexto, existirá una historia, tradiciones, manifestaciones culturales y dinámicas que condicionan en gran medida la forma en la que las personas utilizan y se relacionan con el entorno. El análisis de estas variables permite diseñar propuestas que respeten el patrimonio, fortalezcan la identidad local y respondan adecuadamente a las dinámicas sociales existentes. Las variables mínimas a analizar en este punto son antecedentes históricos del sitio, evolución urbana del contexto, patrimonio arquitectónico y urbano, monumentos históricos, tradiciones y festividades, costumbres y prácticas culturales, elementos de identidad comunitaria, manifestaciones artísticas y organizaciones sociales. Para desarrollar este apartado, podemos apoyarnos con la revisión de documentos históricos, archivos municipales, cartografías históricas, entrevistas con los habitantes y consultas con instituciones culturales. El conocimiento de estos factores contribuirá a generar propuestas que respeten el contexto histórico y cultural, fortaleciendo el sentido de pertenencia y evitando intervenciones que alteren negativamente la identidad del lugar. En el siguiente apartado de aspectos normativos, se deberá revisar toda la legislación, reglamentación y normativa aplicable al proyecto arquitectónico. Este análisis es fundamental para garantizar la factibilidad legal de la propuesta y evitar conflictos durante la etapa de diseño, construcción y operación. La normativa
Establece las limitaciones y posibilidades de intervención sobre el predio, definiendo aspectos relacionados con el uso de suelo, la ocupación del terreno, las alturas permitidas, las áreas libres y las condiciones de seguridad y accesibilidad. Las variables mínimas a analizar son programa de desarrollo urbano, zonificación y uso de suelo, coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de utilización del suelo, alturas máximas permitidas, restricciones y alineamientos, áreas de conservación o protección, reglamentos de construcción, normas ambientales, requisitos para licencias y permisos y políticas, planes y proyectos gubernamentales. La información deberá obtenerse de las leyes, reglamentos y normativas vigentes, así como de los instrumentos de planeación urbana. El análisis normativo permitirá determinar la viabilidad legal del proyecto y establecer parámetros claros para el desarrollo de la propuesta arquitectónica. Finalmente, una vez recopilada y analizada toda la información correspondiente a los apartados, se deberá elaborar un diagnóstico integral del sitio. Esta etapa constituye la síntesis del análisis y representa uno de los elementos más importantes del proceso de diseño, ya que permite transformar la información obtenida en criterios y estrategias de intervención. Para el diagnóstico, podemos apoyarnos con un análisis FODA, en el que indiquemos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes en el contexto, así como las principales problemáticas y potencialidades que deberán ser consideradas en el proyecto. Dentro del diagnóstico, es recomendable identificar problemáticas detectadas, potencialidades del sitio, oportunidades de intervención, restricciones y limitantes, riesgos existentes, recursos disponibles, necesidades prioritarias, relación entre las variables analizadas y estrategias preliminares de diseño. A partir de este análisis, se deberán redactar conclusiones que permitan responder preguntas fundamentales como ¿qué necesidades debe de resolver el proyecto? ¿Qué condicionantes influyen directamente en el diseño? ¿Qué oportunidades ofrece el sitio? ¿Qué estrategias de diseño son las más adecuadas? ¿O cómo puede integrarse el proyecto de una manera más sostenible al contexto? Es muy importante que las conclusiones puedan traducirse en criterios claros y fundamentados que sirvan como base para la siguiente etapa del proceso proyectual, que es la conceptualización. De esta manera, el análisis del sitio dejará de ser únicamente una recopilación de información para convertirse en una herramienta de toma de decisiones que oriente el desarrollo de las propuestas arquitectónicas para que éstas sean pertinentes, viables y adecuadas a las condiciones del contexto. Espero que esta información les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video.